siendo mal evaluados. Ya don Carlos Hernández decía, las malas prácticas continúan y estas malas prácticas nos dan un 0%, de avance, de lucha contra la corrupción. Mire usted, Honduras tiene un puntaje de 23%, entre más cercano al cero, es un país que tiene más altos índices de corrupción. Entre más cercano al 100 es un país que lucha contra la corrupción. Me llamaba la atención Costa Rica, en Centroamérica, país que sí ha luchado contra la corrupción. Vamos a ver quién está. Ahí está, mire, Costa Rica, ve, un punto desde 2022. Está arriba del promedio, está en un rango de 45 de 180 países y está con un puntaje de 55 sobre 100. Podemos decir que Costa Rica sí es una nación que puede ser ejemplo para nosotros, pero pongamos Nicaragua, porque aquí nos encanta tener el ejemplo de Nicaragua. Veamos Nicaragua, Nicaragua está peor que nosotros, 17 de 100. El rango 172 de 180 y la puntuación -2 desde 2022. Miren ustedes, Honduras está en 23 de 100, muy cercano a Nicaragua. Vámonos a Venezuela, que Venezuela es considerado como el peor, pero mire, Venezuela tiene un cambio en puntuación de -1 desde 2022. Un rango de 177 de 180 países y un puntaje de 13 sobre 100. Ellos no hacen absolutamente nada. Peor aún, abonan a que se hagan actos de corrupción porque ese -1 desde 2022 es lo que nos está diciendo. Veamos quién es el país menos corrupto. Tengo la duda de quién es el país menos corrupto, porque ya vimos que el más corrupto es Venezuela según este índice. Ya vimos que Venezuela es el más corrupto según este índice. Vamos a ver. Entonces, a ver, ¿quién es el país menos corrupto? Y pues vamos a ver, ahí está Dinamarca. Dinamarca es el país menos corrupto, miren, 90 es el porcentaje de 100. Lo que sí es que el puesto número 1 de 180, lo que sí es que el cambio de puntuación es 0 desde 2022. Se mantienen porque no tienen corrupción, pues es un país que lucha contra toda la corrupción. Vamos a ver si podemos llamar al abogado Juan Carlos Barrientos para que analicemos un poquito sobre lo que está pasando, sobre qué abona para que Honduras esté en posición número 23 de 100. ¿Por qué estamos nosotros en un rango de 150 a 180? Recordemos nosotros algo muy importante. Honduras prometió la instalación de una comisión contra la corrupción e impunidad. Decían analistas en 30-30, creo que lo decía don Pedro Barquero, decía que hasta que no se instale la comisión no se va a sentir ese verdadero cambio de lucha contra la corrupción en el país. Y decía don Carlos Hernández, y es que como decía, si están haciendo cosas malas. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al abogado Juan Carlos Barrientos. Abogado, hemos prácticamente salido aplazados, abogado. Estamos en posición 23 de 100 de países que tienen percepción que no luchan contra la corrupción. Realmente estamos preocupados. ¿Por qué cree usted que Honduras está estancada? Buenos días, Jackie. Buenos días. Sí, yo lo que pienso es que nosotros venimos heredando una terrible y tremenda corrupción de parte de los gobiernos de Juan Orlando Hernández y de Porfirio Lobo Sosa. Son 3 periodos presidenciales, prácticamente estamos hablando de 12 años en los cuales hubo una supercorrupción que, recuerde usted el tema del seguro social, un atraco espantoso, el tema, por ejemplo, de los hospitales móviles y, en fin, un montón de detalles de corrupción que difícilmente usted en 2 años va a poderlos contrarrestar. Aquí, evidentemente, se impone hacer una reflexión en cuanto
a los órganos de lucha y de combate contra la corrupción. El único que se ha mantenido, a mi criterio, siempre a la vanguardia en estos temas de lucha anticorrupción es el Consejo Nacional Anticorrupción. Esta señora Castellanos criticaba y hacía líneas de investigación en los gobiernos anteriores, en los gobiernos nacionalistas, y ahora lo continúa haciendo de manera valiente y sin ningún temor. Sin embargo, la labor del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, es muy opaca. Y yo siento que amerita una revisión del sistema legal del Tribunal Superior de Cuentas, porque recuerde que ahí las intervenciones son a posteriori. Entonces se necesita tener una mayor fuerza investigativa, mayor cantidad de auditores, fortalecer las fiscalías especiales contra la corrupción que no pegan una. Ahí la UFERCO promueve juicios y nunca los gana. Los niveles de investigación financiera son muy pobres, y hay un detalle fundamental ya aquí es de que tienen que reformar el tema de la ley de lavado de activos, porque aquí se produce enriquecimiento ilícito, y cuando se presentan los requerimientos fiscales en los tribunales, los jueces tienen que liberar a las personas porque es el Ministerio Público el que tiene que probar el origen ilícito de los bienes, cuando debería ser al contrario, la persona tiene que probar cómo obtuvo esos bienes. Resulta que aparecen personas con fortunas de 300, 400 millones de lempiras que salen liberados, y eso el año pasado liberaron a más de 5 personas que estaban sindicadas por ese tipo de delito. Y mientras no se reforme también el Código Penal, que es muy light, muy laxo en cuanto a las penalidades por temas de corrupción, imagínese que ya desapareció, por ejemplo, el delito de como pena de abuso de autoridad, que es clásico en los funcionarios públicos, y ahora simplemente lo que ponen es una multa. Entonces la gente ha perdido el temor. Y lo otro ya aquí es que debe de implantarse fuertemente el aspecto de que todo funcionario público que por su culpa, que por su negligencia, que por su ignorancia le provoque daños al Estado, que el Estado le pueda reclamar a esta persona la responsabilidad civil, penal y administrativa y pecuniaria para que esa persona, ese funcionario, pague y le reintegre al Estado todos los daños y todos los perjuicios que le ha causado. Aquí hay un montón de funcionarios que muy frescamente estaba oyendo ayer en HRN que en el Infop han despedido a 69 personas de manera ilegal, y esta gente va a presentar una demanda laboral y la va a ganar, y todos esos perjuicios son provocados por el director del Infop, de tal manera entonces que si aquí se responsabilizara, como lo dice la Constitución, a cargarle todos los daños y perjuicios al funcionario causante del daño, porque eso también es corrupción, entonces nosotros veríamos un avance en la lucha contra la corrupción. Bien, abogado, ¿cómo evalúa usted el actual gobierno? Porque usted nos decía muy acertadamente que han recibido pues problemas de la administración de Pepe Lobo, problemas de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, pero actualmente, ¿cómo evalúa usted la lucha contra la corrupción del actual gobierno? Bueno, uno de los, para mi criterio, avances significativos en la lucha anticorrupción es el haber creado por primera vez en la historia en Honduras la Secretaría de Transparencia, donde ahí están vigilando el tema de corrupción en las diferentes entidades del Estado. Me parece a mí que ese es un avance bastante significativo. Luego, el tema ya de que el Poder Ejecutivo pueda realizar algún tipo de acto, me parece a mí que es un tanto difícil de aquí, porque me parece que es el Congreso Nacional más bien, que está integrado por diversas fuerzas políticas, no solo por diputados del partido de gobierno libre, que tienen que reformar leyes como por ejemplo la del Tribunal Superior de Cuentas,
o crear instituciones que combatan la corrupción con mayor eficacia, que pudiera servir de apoyo, por ejemplo, al Consejo Nacional Anticorrupción. Pero siento yo que la lucha anticorrupción parte de reformar las leyes y de crear instituciones que combatan la misma con mayor efectividad, y esto le corresponde más bien no al gobierno, sino que al Congreso Nacional. Y al Poder Judicial le toca nada más aplicar la norma, aplicar las leyes al caso concreto. De ahí que los jueces no tienen otra alternativa que liberar muchas veces o dejar de penalizar, porque las leyes, como le decía al inicio, no están cumpliendo con el objetivo fundamental de la lucha contra la corrupción. Bien, muchas gracias, abogado. Gracias al abogado Juan Carlos Barrientos por reaccionar a esta hora de la mañana sobre lo que ha pasado. Transparencia Internacional pues ha calificado a Honduras con un puntaje de 23 sobre 100, un rango de 154 país se ubica en esa posición, 154 sobre 180. Ya vamos a tener a la diputada María Antonieta Mejía, que está con nosotros vía teléfono, y aquí prácticamente lo decía el abogado Juan Carlos Barrientos, que ha visto un cambio en el Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo sí está haciendo las cosas bien, pero que desde el Poder Legislativo pues no les están surtiendo efecto prácticamente. Vamos a darle la bienvenida a el diputado Obed López del Partido Libertad y Refundación, y ya vamos a tener reacción de la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional. Diputado, bienvenido.